canal ASMR Historias. Aquí os cuento historias que me estáis pidiendo, historias reales de mi vida, del pasado, del presente y si queréis del futuro también. Así que ponte cómodo o cómoda y ahora vamos a hablar sobre una historia que me ha pedido Norma Soberanis. Hola Norma, ¿cómo estás? Y nos vamos a viajar a los últimos años de la URSS porque Norma me ha pedido contar sobre perestroika. Perestroika es una palabra rusa y significa reconstrucción. Os voy a contar qué pasó durante la perestroika y cómo lo recuerdo yo. Que por cierto, Norma me preguntó cuántos años tenía. Yo era adolescente cuando empezó todo esto. Bueno, digamos, entre niñez y adolescencia, la perestroika duró varios años y se considera esta época entre los años 1985 y 1991 y realmente todavía estamos hablando de la última etapa de la URSS. Resulta que en los últimos años de este régimen político, bueno, no sé cómo decir, sistema político mejor dicho, todos los aspectos de la vida estaban bastante estancados. Incluso existe este término entre los historiadores o politólogos que se llama estancamiento de los últimos años de la URSS. Ya os he contado en mis otros vídeos cómo realmente vivía la gente y en los últimos años digamos que había muy poca motivación porque todos estos eslogans que a lo mejor al principio tenían alguna motivación para el pueblo ya lo dejaron de tener. Entonces como que no había ningún desarrollo. La vida de gente también estaba bastante lejos de como nos la han marcado durante tantos años. Comparando con otros países tampoco vivíamos de maravilla. Lo que pasa que por la falta de la información tampoco muchos de nosotros sabíamos qué exactamente estaba pasando en otros países porque las fronteras estaban cerradas y era súper difícil viajar y ver lo que está pasando fuera. En los últimos años, después de un líder que se llamaba Leonid Brezhnev, que gobernaba bastantes años y ya en sus últimos años de vida y del poder estaba muy enfermo y como muy impotente se veía su imagen y ha sido el personaje de muchísimos memes o chistes. Después de su muerte habían otros líderes que no duraban, no sé, ni un año. Bueno, puede ser que un año sí, pero era como muy poco tiempo porque los dos posteriores también eran muy mayores y también estaban enfermos. Como que los líderes empezaron a morir uno tras otro. Todo esto también daba como una sensación de que el sistema soviético poco a poco ya está envejeciendo junto con sus líderes y se notaba esta falta de algunas novedades
políticos también resulta que los líderes se dieron cuenta que muchísima población en aquel momento estaba cayendo en el alcohol y han empezado también a poner como reformas antialcohólicas. Por supuesto, han creado aún más estrés en la población porque, bueno, en lugar de conseguir los objetivos buenos que han puesto a estas reformas, pues al revés, mucha gente que tenía cierta dependencia del alcohol pues empezaba a comprar alcohol que estaba hecho sin ningún tipo de tecnología correcta y era peligroso para la salud, o incluso tomaban colonias, todo lo que tenía mínimamente el alcohol. Eran tiempos como muy grises, muy tristes, os digo, como muy depresivos para la población. Y de pronto, en el año 1985, después de la muerte del otro líder, viejito y enfermito, de pronto eligen, porque claro, antes era solo un partido político que era Partido Comunista. Entonces ellos, el consejo, eligen a otro líder que se llamaba Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev, seguramente que tú lo conoces o por lo menos has escuchado alguna vez hablar de él porque luego se hizo famoso a nivel mundial. Entonces era muy diferente de todo lo que el pueblo ha visto durante los últimos años, empezando por su edad. Era un hombre relativamente joven, tenía, si no me equivoco, 54 años. Entonces, comparando, con los viejos que teníamos de 70 a 80 años, pues este hombre realmente se veía muy joven, diferente, como muy activo, muy hablando de cosas que nunca jamás hemos escuchado. Era él que decidió, no sé si era solo o no solo, seguramente que también al principio tenía apoyo en otros políticos del mismo partido, pero él decidió que hay que hacer algo, porque en esta situación donde ya se encontraba la URSS, y también tenemos que tener en cuenta que estábamos todavía en la Guerra Fría con Estados Unidos y siempre había como una cierta competición. Y entonces Gorbachev se dio cuenta que en el estado real de cómo se encontraba la URSS en este momento, que no podíamos seguir con esta competición. De hecho, en aquel momento Reagan, que era el presidente de Estados Unidos, ha empezado a hablar de algo de como que quieren ellos aprovecharse del espacio. No sé si poner armas o algo así, ahora no me acuerdo muy bien, pero digamos que era uno de los motivos porque Gorbachev decidió empezar las reformas, porque se dio cuenta que no podíamos competir ya con Estados Unidos y entonces tenemos que o ganar tiempo para hacernos más fuertes o incluso cambiar las tácticas y pues dejar esta competencia interminable con un enemigo exterior. Y como os he dicho antes, habían varias etapas de perestroika. Al principio no se le llamaba perestroika. Las reformas que propuso Mikhail Gorbachev se le llamaban aceleración y se trataba básicamente seguir el mismo curso, pues tener las mismas herramientas de la URSS que ya teníamos, pero pues un poquito modernizarlo todo, un poquito hacer unos pequeños cambios. En ningún momento él tenía el objetivo de destruir la URSS o acabar con su existencia. Todo
al revés. Gorbachev era un fan de Lenin y leía mucho sus obras y conocía mucho, ¿no?, la política inicial del líder de comunismo en Rusia. Él realmente quería como hacer un poquito de reanimación a la URSS, pero no matarla, y no funcionó. Gorbachev estaba muy convencido que ya no hay paso atrás y hay que seguir con las reformas. Ya no funcionó con las herramientas antiguas, pues había que encontrar las formas nuevas para seguir adelante y para seguir cambiando todo. Entonces ya entramos realmente en la fase de perestroika. Las reformas ya empezaron a ser muchísimo más como destacadas. Ya digamos que si imaginamos que la URSS era una casa, ¿no?, pues ya se empezó a moverse de tanto impacto, de tanta presión. Habían cambios bastante significativos tanto en la política exterior como en la política interior, pero siempre tenemos que tener en cuenta que era muy difícil hacer cambios teniendo la gente con la misma mentalidad y con los mismos conocimientos soviéticos, porque realmente no teníamos ni buenos economistas ni buenos marketólogos. Todo esto del mercado, nadie sabía exactamente cómo funcionaba, y ya estaba claro que con lo que ya sabíamos y lo que ya teníamos, pues tampoco funcionaba. Aparte de las reformas, esto se le llamaba transparencia en los pensamientos y en las palabras. Bueno, cualquier persona ya podía abiertamente hablar y dar su opinión y revelar algunas cosas que antes pues no se podía hablar de ellas. Empezaron a aparecer muchísimos periódicos nuevos, muchísima información de que la gente pues no sabía nada antes. Por supuesto, empezaron a criticar muchísimo otra vez la política de Stalin, y con más información, más documentos, más pruebas, más libros, pues poco a poco digamos que empezaron a introducir los principios democráticos en la sociedad. La gente poco a poco empezó a realmente abrirse y empezar a hablar realmente de lo que estaban pensando. Y por supuesto esto pasaba en todas las repúblicas. Entonces de pronto pues se descubrió que las repúblicas ya no querían seguir en la URSS, que querían salir. Y realmente esto era como toda una sorpresa, incluso para el pueblo, porque el pueblo también se desconocía los problemas que a lo mejor habían en otras repúblicas soviéticas, cuando de pronto les dejaron unas ciertas libertades de expresión y de todo, de palabra, de pensamiento. Resultó que muchísimas repúblicas ya querían salir de la URSS, y esto también se complicó bastante el tema de las reformas, igual que lo que pasó en Chernobyl, que esto también digamos tuvo sus consecuencias para las reformas de perestroika. Y os puedo decir también que los últimos años de perestroika, digamos acercándonos a los años 91, realmente eran muy difíciles porque las reformas sí que seguían, pero el Estado cada vez estaba perdiendo la influencia y el control encima del pueblo y encima de otras repúblicas soviéticas. Esta casa que antes se movía pues empezaba poco a poco a derrumbarse. Gorbachev empezó también a perder su popularidad tanto entre el pueblo como entre sus propios compañeros, camaradas. Cada vez aparecían más y más voces de la gente con la mentalidad soviética, a los que no les parecía nada bueno de lo que estaba pasando. La gente normal también sufría mucho, porque si antes en los últimos años de la URSS tuvimos, como ya os
os he contado en otros vídeos cierta deficiencia de los artículos de todo. Ahí aumentó porque, como os he dicho antes, acercándose a los años 90, ya los precios no estaban bajo control del Estado. Ya empezaron a aparecer las empresas privadas y con sus precios y con, digamos que el pueblo se encontró de pronto con que no estaba protegido por nadie, que estaban pasando unas cosas nuevas que por supuesto asustaban también a la gente y les quitaba lo único que han tenido durante todos estos años, su estabilidad. Entonces ni eso, no había ninguna cierta mejoría, pero a nivel económico y social, pero de pronto habían muchísimos problemas y nadie se ha hecho como responsable por resolver estos problemas. Cuando de pronto, de un día para otro, el dinero, había muchísima inflación, entonces el dinero que la gente estaba guardando en los bancos o algunos debajo de sus almohadas, da igual, pues ya han dejado de un día para otro completamente su valor. Antes, pues una abuela, una anciana, durante toda su vida, pues es decir, ha ahorrado $1000, pues de pronto se convirtieron en 10 rublos, ¿no? En $10. Era, claro, era tremendo, un dramón realmente para la gente, para el pueblo. Y ahora, como ya más o menos sabéis lo que estaba pasando, os digo cómo lo vivíamos nosotros, mi familia. Yo, cuando empezó todo esto, yo era todavía bastante pequeña para, digamos, preocuparme por esto. Simplemente sí que me acuerdo que, como mi padre, ya os he contado, era militar, me acuerdo que él sí que estaba muy preocupado. En el ministerio militar donde él trabajaba, pues como que habían muchos rumores, nadie sabía lo que iba a pasar. Incluso me acuerdo un tiempo que él dejó de llevar uniforme cuando salía a la calle. Es decir, antes mi padre siempre cuando iba a trabajar ya se vestía de uniforme militar, iba a trabajo. De hecho, estaba bastante lejos de nuestra casa, tenía que coger metro, ir como a otra punta de la ciudad y luego también volvía con el uniforme del trabajo. Pero hubo un momento cuando la gente no empezó a hablar de todo, opinar de todo, criticar. Creo que incluso en su trabajo les han aconsejado no llevar uniforme en la calle como para no provocar a nadie. Entonces hubo una época cuando él, pues al salir de casa, pues ya ponía un traje normal y ya se cambiaba en el trabajo. Pero también me acuerdo los tiempos cuando se han desaparecido completamente los productos de los supermercados o de las tiendas. Me acuerdo estas imágenes que cuando entrabas en una tienda, digamos que las estanterías estaban llenas, pero de solo un producto, por ejemplo de vinagre. Entonces tú veías todas las estanterías llenas de vinagre y no había nada más. Y yo me acuerdo que esto incluso a mí, con mi edad de despreocupada, no me afectaba. Yo me acuerdo que en aquellos tiempos a mí empezaron a gustarme ciertos productos, porque yo de comer de pequeña era muy complicadita y no me gustaban todos los productos que me daban. O me olía mal o me sabía mal, pues como que yo era muy tiquismiquis en el tema de comida. Pues después de perestroika me empezó a gustar todo. No hemos pasado hambre en mi familia, también gracias al trabajo de mi padre, porque él enseguida pues se preocupó. Y en los tiempos más difíciles, cuando al pueblo empezaron a dar los talonarios que tenías que cambiar por la comida y tenías un límite que, por ejemplo, al mes te daban, no sé, 1 kilo de azúcar o 1 kilo de harina, algo así. En este sentido, yo no sé dónde y cómo, pero mi padre
padre ya nos trajo la provisión a casa y yo me acuerdo que tuvimos como sacos de comida, como saco de arroz, saco de harina. Es decir, yo no me acuerdo de haber pasado hambre, pero me recuerdo que de pronto comprar cosas en las tiendas, en los supermercados, se ha convertido en una misión imposible. Y yo me acuerdo de estas colas enormes para comprar algo y este estrés, estos nervios que se notaban en estas colas cuando tú no sabías si tú ibas a conseguirlo o no, tu cola no llega y se acaba el producto. Era bastante estresante. Luego cuando también han librado los precios y han puesto los precios de mercado, esto también era muy estresante para la población, porque si antes durante muchos años los precios siempre eran iguales. Por ejemplo, tú sabías muy bien cuánto cuesta un litro de leche o una barra de pan o un paquete de azúcar, como que teníamos precios fijos y no se cambiaban durante años. Pero de pronto en aquella época los precios ya tú no sabías qué precios te podías encontrar en las tiendas, porque ya cada tienda, como la mayoría ya pasaron a las empresas privadas, pues cada uno ponía su precio y era también como una tarea ir y recorrer varias tiendas para encontrar un precio más bajo. En esta época por la tele empezaron a poner los primeros anuncios, tanto rusos, pero esto todavía eran pocos, ¿no? Todavía no sabían cómo hacerlo bien, pero nos empezaron a poner primeros anuncios extranjeros. Para nosotros era como una película, porque nunca hemos tenido nada parecido en la tele. De hecho, la tele siempre era bastante aburrida, muchas cosas de política, algunas películas, algunos dibujos animados y poco más. Y entonces empezaron a salir primeros como show, programas, primeros anuncios que estaban tan bien hechos que yo, por ejemplo, me convertí en una fan completa de chocolatinas Snickers, porque me gustaba muchísimo el anuncio que ponían, que era como muy bonito. Os digo, era irresistible ver este anuncio y no ir corriendo y no comprar un Snickers. Pero resulta que los primeros Snickers costaban más que la carne. Yo me acuerdo muy bien de esto. Costaban exactamente como 1 kilo de carne. Todavía me gustan mucho los Snickers. Y yo me acuerdo que yo muchas veces contaba algunos importes en Snickers. Estos zapatos cuestan 3 Snickers o 4 Snickers. Había un chico en mi barrio que estaba así como siempre detrás de mí. Cuando él se enteró que me gustaban los Snickers, empezaba a traerme cada día. De hecho, a mí no me gustaba este chico y yo tampoco no quería ni salir con él, ni ser su novia, ni nada. Pero tampoco, bueno, era como más bien amigo. Tampoco no quería ser grosera con él. Entonces yo sacaba a mi perro a pasear. Él como que se acoplaba. Supongo que para tratar de acercarse un poco más, pues siempre me traía los Snickers. Y yo tampoco podía resistir. Y mis padres me echaban las broncas y mi madre me decía: tú te vas a arruinar al pobre chico por comprarte este chocolate tan caro. Ya en los últimos años del instituto, que en Rusia esto se llama escuela, pero bueno, en España sería como por la edad instituto. Yo me acuerdo que empezaron a cambiar mucho los libros de historia. Nos quitaron el uniforme, porque antes siempre teníamos uniforme y ya nos dejaron los últimos años pues llevar la ropa que queríamos llevar. Y también me acuerdo de cuando han empezado a aparecer primeras tiendas privadas con la ropa y con cosas que nunca jamás hemos visto. Justamente en aquellos tiempos ya mi padre dejó de ser militar, bueno, se jubiló
y se metió en el mundo de comercios y empezamos a tener un poquito más de dinero que antes. Y si antes básicamente a mí siempre me pasaban la ropa o de mi hermana mayor o de mis primas mayores, por fin pues mi padre ya podía permitir comprar ropa en estas tiendas nuevas para mí, bueno, para nosotros. Y yo me acuerdo que me compraron un chándal pero era muy bonito, era de unos colores muy bonitos. Ahora no me acuerdo si era de marca, creo que no era de marca, pero era muy bonito. Y las primeras bambas, y yo así vine a la escuela porque ya se podía poner lo que tú querías. Y yo me acuerdo que algunos compañeros de clase me decían: ah, sois ricos, tú vienes con este look. Es decir, este look, un chándal normal, ni siquiera ni de marca y tampoco las bambas. Pero para que os deis cuenta que solo esto, si tú lo pones un chándal más o menos bonito y las bambas más o menos así del estilo de la moda, te decían que tú eres rico. Yo sí que estaba contenta con todos estos cambios, como que notaba que algo está cambiándose y que cada vez va a haber más y más cambios buenos y positivos. Claro, mis padres no estaban tan optimistas porque estaban como cualquier adulto teniendo esta responsabilidad de la familia, de nuestro bienestar, de dinero, todo esto. Pero como os digo, en este sentido mi padre ha sido muy flexible y ha podido muy rápido, después de haber dejado su trabajo de militar, encontrar trabajo en una empresa de comercios. Se integró muy rápidamente y entonces como que vimos nuevas oportunidades para nuestra familia y yo estaba muy contenta. Y de momento es hasta ahora. Norma, si tienes alguna pregunta y si alguien más tiene alguna pregunta, pues ponérmela en los comentarios. Y gracias por estar conmigo. Espero que haya sido entretenido y habéis aprendido algo más, a lo mejor de lo que no habéis sabido. Buenas noches y hasta la próxima.